Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar una reflexión que creo que es de suma importancia. Escucho, incluso esta noche, a través de Facebook, ¿verdad? A través de mensajes enviados por otro hermano, había gente que contestaba, decía que todos aquellos que creen en el Espíritu y profecía perecerán, que solamente la Biblia y solo la Biblia es válida. Creo que necesitamos entender realidades profundas, mis queridos hermanos. Porque en realidad cuando no aceptamos toda la palabra que sale de la boca de Dios, en realidad estamos destinados a cometer errores. Le estamos abriendo una puerta al enemigo para que pueda sugerir de lo suyo, ¿verdad? Necesitamos entender cuando estamos diciendo que ayer asistí a un sermón, ¿verdad? Fuimos en una salida fuera de la iglesia, al campo, y asistí a un sermón. Y después del sermón hablé con el líder, ¿verdad? Que tuvo aquel sermón. Y en esta conversación trataba de explicarle cosas del espíritu y profecía, verdades, ¿verdad? Una verdad profunda. Y llega un momento y me dice que no todo el espíritu y profecía ha de tenerse en cuenta, sino que, como que no es profecía, ¿verdad? Sino que solamente aquellas visiones en donde dice ella, he visto, ¿verdad? Claro, entre otras cosas me estaba diciendo, y además ese es un amigo del alma, es decir, lo quiero y nos respetamos mutuamente, ¿verdad? Pero esto no quita el hecho de que estamos cometiendo errores, ¿verdad? Por lo tanto, nuestro deber es tratar de señalar aquellas cosas que no están bien, ¿verdad? Con todo el cariño y el amor del mundo. Nosotros obviamos una realidad que por desgracia tuvo que pasar. No lo sé si recordáis que nosotros en nuestras reflexiones vimos lo que pasó en 1888, ¿verdad? Y que hubo un momento en donde la sierva quiso marcharse a casa, ¿verdad? Nadie la escuchaba, nadie la tenía en cuenta y quiso marcharse. Dice, si no me necesitáis, si lo que yo os digo no sirve, ¿para qué mi presencia aquí? Me voy en otra parte en donde sí que me escucharán, ¿verdad? Tratarán de escuchar, de entender, ¿verdad? Y no lo sé si recordáis que en aquella ocasión Dios interviene y le dice, no te marches. Si tú te marchas, este pueblo perecerá, desaparecerá, ¿verdad? Y le dijo, escribe lo que yo te digo. Porque este pueblo, a partir del rechazo del mensaje, ha tomado un rumbo equivocado. Necesitan entender la verdad. Por lo tanto, necesita que tenga por escrito lo que yo te voy a decir, bajo inspiración, ¿verdad? Desgraciadamente, el pueblo de Dios, en toda su historia, ha perseguido, ha matado, no ha creído a sus profetas, incluido al Cristo mismo, ¿verdad? Porque alguien me decía que, o sea, alguien anoche decía, ¿verdad? Que solo se ha de creer la Biblia. Yo le contesté, digo, ¿acaso no matamos al Mesías con la Biblia en la mano?
¿Alguien reconoció al Mesías? ¿Y cómo pretendes tú decir que hoy, solo con la Biblia en la mano, tú eres capaz de entender al Mesías, al Verbo, a través de la palabra, ¿verdad? Una de las cosas que le decía ayer al líder, porque en su exposición utilizó varias imágenes, ejemplos, le dije, ¿cómo te explicas tú que todos tenemos la verdad? La Biblia, ¿verdad? Tomemos la Biblia como ejemplo. Todos tenemos la verdad. Pero si vamos a tomar todas las iglesias sobre la faz de la tierra, cada una tiene su verdad. Si vamos a hablar con cada profeso creyente del pueblo de Dios, ¿verdad? Cada uno te explicará su verdad. ¿Cómo es que teniendo la verdad, ¿verdad? Me apoyo en lo que dijo la persona anoche, ¿verdad? Que solo la Biblia es válida. ¿Cómo es que teniendo todos la misma verdad, todos entendemos distintamente? ¿Y cómo es que no entendemos que cuando Cristo nos dice que si no tenemos su espíritu, no entenderemos? Hoy creo que necesitamos esta lección suprema, queridos. Necesitamos entender esta lección para nuestros días, porque con la Biblia, con el espíritu de profecía en la mano, seguimos estando equivocados. Escuché la justificación por la fe sin el Espíritu Santo. En toda la justificación por la fe, en la exposición, no se habló del Espíritu Santo. Sin embargo, estaba diciendo que trataba de explicar los mecanismos de cómo se realiza la justificación por la fe. Y yo me quedé impactado, honestamente impactado. Digo, pero ¿cómo se puede explicar la justificación por la fe sin la obra real hoy a través del Espíritu Santo? Es decir, que realiza Cristo mismo. ¿Cómo se puede explicar la justificación por la fe? Pues yo no escuché nada del Espíritu Santo. Pues esta es la profunda realidad que experimentamos, queridos, con la Biblia, incluido el Espíritu Profecía. Estamos sumidos al error, al engaño. Y vuelvo a repetir, ¿cómo es que todos tenemos la misma verdad? Pero cada uno de nosotros tiene su verdad. La clave consiste en que nosotros, porque un argumento que escuché ayer fue, no, dice, estás hablando con alguien que sí lee. Sí lee. Pero ¿cómo leemos? ¿Para justificarnos? ¿O para escuchar y entender? Porque la gran pregunta es, ¿cómo es que los fariseos estudiaban? Se sabían las escrituras, ¿verdad? Formal. Pero ¿qué es lo que no entendían? Lo que las escrituras hablaban. No escuchaban a Dios, sino que estudiaban para justificarse. Yo sé la verdad. Yo conozco lo escrito está. Pero no es lo mismo conocer lo escrito está, entre comillas, y entender lo escrito está. Esto es una cosa distinta. Y esta es la realidad que trato de explicaros. ¿Por qué cada uno tiene su verdad? Aun la Biblia siendo una. Pues esta lección que nos trata de dar hoy, mis queridos hermanos, creo que es una lección de suma importancia, que necesitamos comprender, queridos. Vamos a entrar en la reflexión. Por lo tanto, la reflexión de hoy, una lección para nuestros días, y veamos qué es lo que nuestro Dios trata de decirnos. Dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaída, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotros, hace tiempo que se habrían arrepentido en saco y ceniza. Pero os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum,
que eres exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Porque si las obras poderosas que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. Pero os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti. Tremendas palabras, queridos. Tremendas palabras con una carga de profundidad tremenda. Me repito, pero es verdad. Una carga de verdad, de realidad, de profundidad que necesitamos comprenderla, mis queridos hermanos, porque el enemigo está jugando con nosotros. Constantemente nos tira para un lado o para el otro, da igual. Lo que no quiere que entendamos es el propósito de Dios. Cómo nos justifica, cómo nos salva, desde su perspectiva, la correcta, queridos. ¿Verdad? Dicen estas palabras de denuncia, se da una solemne advertencia a las iglesias de hoy. Dice, a las iglesias de hoy, es decir, a todo el cristianismo. A todo, queridos. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que Dios tiene un pueblo dividido en tantas iglesias? ¿Por qué no logramos entender por qué estamos divididos? ¿Cuál es la causa? Yo ya lo sé que hay una iglesia universal que pretende atraer hacia sí a todo el mundo. Pero la revelación, el Apocalipsis, el libro de la revelación, nos da advertencias. Cuidado con esta iglesia. Necesitaríamos entender la división, ¿verdad? Dice, el hecho de que recibamos o rechacemos el mensaje y el mensajero que Dios envía, y aquí necesitamos comprender, queridos, porque tenemos gafas como de caballo y solo tratamos de entender lo que nos parece que es nuestra parcela. Pero aquí el llamado es, y la advertencia es para las iglesias de hoy. ¿Cuáles iglesias? Porque algunos se piensan que Dios habla solamente con algunos. Y vais a ver, incluso hoy mismo, que Dios habla con el hombre. Con el hombre. Tiene un pueblo escogido. Se le ha entregado un mensaje, pero es un mensaje para el mundo. Dios quiere salvar el mundo. El hombre de todo el planeta, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos colocado cada uno en nuestra parcela, y si viene de mi parcela, es verdad, aun siendo un error. Es verdad. Si viene de otra parcela, no, aquello es un error total, demonio, lo que sea. Gafas de caballo, no solo vemos por delante y lo peor, aun teniendo por delante, no vemos, no entendemos, ¿verdad? Le permitimos al enemigo que haga su juego. El hecho de que recibamos o rechacemos el mensaje y el mensajero que Dios envía, ¿cuál mensajero, queridos? ¿Cuáles mensajeros? ¿Lutero, por ejemplo? ¿Los apóstoles? ¿John C. Waggoner? ¿Una mujer? En fin, hay más ejemplos. Trato de abrir el abanico, mis queridos hermanos, para que podamos entender la verdad desde la perspectiva de Dios. Tratamos de entenderla, pero yo no lo sé por qué. Nos gustan las gafas de caballo, ¿verdad? Nos parece que a través de estas gafas de caballo, donde no nos interesa lo que está pasando a todo a nuestro alrededor, 360 grados, nosotros nos contentamos con una visión de
veintitantos, 30 grados. Poquito así para adelante y ya está. Para mi mundo, esta es la verdad y se acabó. Pero no tratamos de escuchar a Dios para entenderlo. Nosotros ya creemos predefinido saber la verdad, porque nos la han contado otros. Este es el error histórico, que no comprendemos y no queremos comprender. Precisamente porque nosotros sabemos la verdad. ¿Verdad? El hecho de que recibamos o rechacemos el mensaje y el mensajero que Dios envía tendrá, atentos, una gran importancia para nuestro futuro eterno. Ahora pregunto yo, ¿a cuál de los enviados por Dios? Porque incluso hoy mismo Dios envía sus mensajeros. Si entiendes bien la parábola de las 10 vírgenes, hazte la pregunta, ¿quién es la voz en medio de la noche que grita, da la señal de advertencia? Cristo viene. Si todas las iglesias duermen, todas las vírgenes duermen, más preparadas o menos preparadas, pero todas duermen. ¿Quién es la voz en medio de la noche que da el grito? Cuando entenderás esta realidad, entenderás que incluso hoy Dios envía sus mensajeros. Entonces pregunto yo, si nosotros en nuestra ceguera espiritual somos capaces de quitar de por medio al espíritu profecía, profeta reconocido y probado, ¿cómo vamos a escuchar nosotros a unos mensajeros totalmente desconocidos, anónimos? ¿Hemos tomado en cuenta esta realidad? Ahora, si nosotros estamos entre las 10 vírgenes y Dios envía este mensajero hoy, dando el grito en la oscuridad, despertad, Cristo viene, ¿verdad? Prepárense. Y nosotros lo ignoramos, no, pero si este quién es. ¿Tomamos en cuenta el grito de medianoche? ¿Alguien se despierta y se prepara? Ah, no, pues si este quién es. Este es nadie. ¿Os dais cuenta cómo nosotros tratamos de condicionar a Dios? Lo mismo que los judíos. Lo estamos condicionando. Dios solo puede hablar, solo se puede expresar, manifestar, como nosotros le decimos. Si no es así, no es Dios. Esta es la lección que Dios trata de darnos hoy, queridos. Quitarnos las gafas de caballo. Porque igual vamos a seguir dormidos hasta que la puerta de gracia se cierra y tú estás esperando lo mismo que el pueblo de antaño, que venga el Mesías. Pero para ti no vendrá nunca. Porque no estás dispuesto a escuchar y a entender a Dios. Según tus conceptos, incluso los ministros de hoy en las iglesias, no hay que escucharlos. Pero si estos quiénes son. Si estamos quitando de por medio hasta el espíritu de profecía al profeta, reconocido y probado, los que sacan hoy los seminarios teológicos en banda rolante ministros, ¿estos quiénes son? Estos son escogidos por Dios. Esto es una profesión, estos hablan de lo suyo. Algunos sí, pero no todos. Algunos son escogidos por Dios, ¿verdad? Y otros que no necesariamente harían pasado por ningún seminario ni por ninguna otra parte. Porque Dios escoge a los que el mundo rechaza, marginaliza, no reconoce. Y si te fijas históricamente, te vas a dar cuenta que la mayoría de los grandes profetas, incluido Cristo mismo, vienen del anonimato.
¿Y tú qué estás esperando? Un Mesías en gloria, pero según tus expectativas, no la de Dios. No estás dispuesto a escuchar y a entender a Dios, porque tú ya sabes la verdad, tú ya la has estudiado, tú la entiendes bien. Digo todas esas cosas, mis queridos hermanos, porque lo vuelvo a repetir. Tenemos que quitarnos las gafas. Algunos decían, no, es que hay salvación, que no hay salvación en la profeta, ¿verdad? Digo, ¿se puede ser más tonto que esto? ¿Y tú me estás diciendo que te lees el Evangelio y lo entiendes? ¿Tú no te das cuenta de la perversión que está en tu propia mente? ¿Hasta donde el demonio nos lleva a engañarnos? ¿Algún profeta en su tiempo lo creyó alguien? Necesitamos entender la verdad de la perspectiva de Dios, mis queridos hermanos, porque si vamos con gafas, nunca jamás entenderemos a Dios. Por eso Cristo es un gran desconocido para nosotros hoy. Por eso estamos permaneciendo en el engaño, creyendo tener la verdad, saber la verdad. ¿Verdad? Tendrá una gran importancia para nuestro futuro eterno, porque cualquiera de los enviados de Dios, cualquiera de ellos tienen un mensaje. Y mi pregunta es, ¿puedes entender el grito de medianoche sin esta parte del mensaje? ¿O sin este mensaje? ¿Porque tú dices que no es enviado por Dios? Pensemos. Dice, toda verdad, atentos a lo que está diciendo aquí, toda verdad se origina en Dios. Toda verdad. ¿Y se expresa a través de quién? Del mensajero que Dios envía. ¿Quién es este mensajero? No lo nombra. Cualquiera. Si está conforme con lo escrito está, ha de ser de Dios. ¿O no? Toda verdad se origina en Dios. Y según su carácter, su espíritu, está investida de influencia para mover a los hombres. ¿Quiénes son los mensajeros enviados por Dios? Para mover a los hombres. ¿Cuáles? Todos que están dispuestos a someterse al Espíritu de Dios, a recibir el mensaje, ¿verdad? ¿A quién le fue encomendada la gran comisión? Al pueblo de Dios, ¿verdad? ¿Y cualquiera de ellos es un mensajero enviado por Dios? ¿Lleva un mensaje que es de Dios? ¿O lleva un mensaje propio, personal? Es verdad que también los hay. También es verdad, porque para eso estamos en tanta confusión. Pero la clave está el Evangelio, el escrito está. ¿Con qué espíritu tratamos de entender lo que tratamos de entender? Porque ahí está la clave de por qué entendemos tantas verdades, ¿verdad? Y para el colmo, rechazamos el espíritu de profecía que tendría que darnos soluciones y respuestas a muchos de nuestros errores. Ayer, aquel líder me estaba diciendo que yo le envíe mensajes, al mismo tiempo que estaba diciendo que él está leído. Si estás leído, ¿por qué no entiendes lo que te cuento? Y me estaba pidiendo que yo le convenza, ¿verdad? Esta no es mi obra. Ni Cristo convenció a nadie. Solo expresó la verdad y el que la quiso escuchar y entender, perfecto. Y el que no, pues lo dejó en su libre elección. Yo no tengo que convencer a nadie y por eso ni trato de convencer a nadie. Yo explico la verdad. Lo escrito está. El que quiere escuchar, escucha, y el que no, pues no. Me decía, mándame mensajes. Digo, mi mensaje está en la red. Tú me conoces hace rato. ¿Por qué desconoces mi mensaje?
Buena pregunta. Yo lo escucho, ¿verdad? Yo le escucho a él y a mucha gente. Yo escucho, dedico tiempo para entender. Pero luego me preguntan a mí cuál es el mensaje, ¿verdad? No entienden. ¿Por qué será? ¿Verdad? Dice, la verdad espiritual está por encima de todo. Y cuando te está diciendo esto, que la verdad espiritual está por encima de todo, que Dios envía a sus mensajeros con su verdad espiritual, que está por encima de todo, ¿cómo es que nosotros no les entendemos? Dios envía a sus mensajeros, pero nosotros no les entendemos. ¿Qué hay que está por encima de la verdad espiritual? Interesante, ¿verdad? Y con esto no trato de decir que me tenéis que escuchar a mí, no, hacéis lo que os da la gana. Pero no me preguntéis que yo os mande textos para que entendáis. No, queridos. Yo no le he pedido a nadie que me mande nada. A nadie. Yo me fui a la fuente y traté de entender la fuente. Y luego escucho. Luego escucho a otros. Escucho, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Sin discriminación, escucho a mucha gente. Porque quiero entender, para mí la verdad espiritual está por encima de todo, por encima de todo. ¿Hay algo que puede estar por encima de esto? Pues si lo hay, por eso no entendemos. Por eso necesitamos que otros nos manden sus textos, que nos convenzan, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos tiempo de escuchar y tratar de entender a Dios mismo, ¿verdad? Sin embargo, al enemigo sí que lo escuchamos. El espíritu de profecía, esto no vale. Claro. Como si Pedro, con todos sus errores, no vale. Había quien lo consideraban así, ¿verdad? O Pablo, porque no fue con Cristo mismo, tampoco vale. Y otros. Cristo mismo. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿De Galilea? Claro, porque nosotros sabemos. No necesitamos entender más allá de lo que nosotros sabemos. Con esto nos basta, ¿verdad? La verdad espiritual está por encima de todo. Y Cristo vino a revelar este tipo de verdad al mundo. Pero nosotros ya la teníamos. No necesitábamos la verdad de un desconocido, ¿verdad? De un ignorante, según algunos, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí, una verdad tan tremenda, el Padre vino en conexión vital con el mundo a través de su bien amado Hijo. ¿Quién estaba en Cristo? El Padre mismo. Interesante. Y la revelación de la verdad divina a través del Hijo fue diseñada para atraer a los hombres hacia el Padre. Por lo tanto, ¿quién se manifestaba, quién se expresaba a través de Cristo mismo? La misma ley. Pero ¿quién la entiende así? Porque nosotros ya tenemos nuestra verdad. No necesitamos que nos la cuente nadie. ¿Verdad? El Padre mismo habitaba en Cristo y se manifestaba a través de Cristo. Es lo que está diciendo, ¿verdad? La verdad y la revelación de la verdad divina a través del Hijo fue diseñada, planificada para atraer a los hombres, ¿a quién? Hacia el Padre mismo, hacia la ley, hacia el Espíritu que negó el enemigo de Dios en el cielo, ¿verdad? Su espíritu en ellos no era bueno, no eran libres. ¿Quién se ha manifestado constantemente a través de Cristo? La ley, el Espíritu. ¿Quién lo entendió? ¿Conocemos a este Cristo o conocemos a un otro Cristo? Fijaos lo que nos dice aquí. Satanás ha sido el objeto central de la adoración del mundo.
el objeto central de la adoración del mundo. Habrá que hacerse la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es eso posible? Fijaos lo que dice. Pero donde está el asiento de Satanás, debería haberse plantado el trono de Dios, del Padre, el trono del Padre, ¿verdad? Ahora, cuando tú te quedas entendiendo toda la verdad que estamos presentando aquí, ¿dónde tiene Satanás el trono? El objeto central de la adoración del mundo. Es decir, Satanás ha sido el objeto central de la adoración del mundo. ¿Dónde tiene él su trono? Porque fijaos lo que nos dice. Pero donde está el asiento de Satanás, en este templo, debería haberse plantado el trono de Dios, el gobierno de Dios, la ley de Dios. ¿Entendéis lo que está diciendo? ¿Y entendéis por qué no entendemos? Separados de Dios. De eso nos habla. Estamos separados de Dios. En este templo habita un extraño y nosotros pretendemos que este extraño habitando aquí nosotros entendamos la verdad. Esto explica por qué tantas iglesias, tantas verdades, tanta justificación por la fe. Tantas y tantas y tantas. Porque desde el trono del lugar santo, Él reparte verdad. A cada uno según sus gafas y el ángulo donde mira. ¿Entendéis esta profunda realidad? Dice, Cristo se propuso que su cruz se convirtiera en el centro de atracción, mediante el cual atraería hacia sí los corazones de los hombres. Tomando sobre sí la naturaleza humana, Cristo, un hombre. Esto desmontaría y rápidamente la doctrina de la Trinidad, pero como somos ciegos y no vemos ni entendemos, pues lo leemos y pasamos. Y tenemos como doctrina de cabecera la doctrina de la Trinidad, un Dios triuno, ¿verdad? Pero Cristo es un hombre. Y no somos capaces de explicar esta realidad. Como lo mismo no somos capaces de explicar que Él murió en la cruz. Para el cristianismo murió un Dios, ¿verdad? Y no es capaz de explicar cómo muere Dios. Cristo se propuso que su cruz se convirtiera en el centro de atracción, mediante el cual atraería hacia sí los corazones de los hombres. Tomando sobre sí la naturaleza humana, se hizo uno con la raza caída, y en virtud de la naturaleza divina, uy, cuánta verdad revelada aquí, pero ¿quién la entiende? En virtud de la naturaleza divina, del Espíritu del Padre, que nos lo dijo antes, el Padre habitaba en él, ¿verdad? En virtud de la naturaleza divina, se apoderó del trono del infinito, de su Espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo se apoderó? Porque a través de las Escrituras entendió quién era, conectado con el Padre, se apoderó, creyó que el Padre habitaba en él, obró en consecuencia. Eso es lo que trata de decirnos, cosa que nosotros no tratamos de hacer, ¿verdad? Nos cuesta asimilar estas verdades que son bombas en medio de nosotros. Y en virtud de la naturaleza divina se apoderó del trono del infinito y obtuvo la cooperación de todos los instrumentos celestiales para llevar a cabo su plan de redención de una raza perdida. Envía sobre los corazones de los hombres los rayos brillantes de su justicia. ¿Qué está tratando de decir aquí? Envía sobre la mente de los hombres los rayos brillantes de su justicia. ¿Qué son estos? La manifestación del Espíritu, ¿verdad? Yo os enviaré el Consolador, en mi nombre, ¿verdad? Envía sobre la mente de los hombres los rayos brillantes de su justicia, para disipar
la sombra que Satanás ha arrojado sobre el mundo. A través del Espíritu Santo trata de revelarnos la verdad desde la perspectiva de Dios. Pero si nosotros elegimos, no, esto es verdad y el otro no es verdad. ¿Y tú quién eres? ¿Dios? ¿Para saber lo que es verdad y lo que no es verdad? ¿Sabes tú a quién elige Dios y a través de quién se manifiesta Dios? Para decir esto sí y esto no. ¿Y conoces cómo se quitan los errores de por medio? Si no es conforme con lo escrito está, se rechaza. Pero si lo es, anoche aquel hombre decía que toda la verdad está revelada en la Biblia. ¿Y la entiendes? ¿Por qué te has quedado en el lugar santo? ¿Por qué no has entrado en el día de la expiación? ¿Por qué la niegas, ni siquiera la crees? ¿Por qué no aceptas el Espíritu? La revelación, la manifestación de Dios en medio de la última generación, de su pueblo. ¿Con qué espíritu juzgas y decides lo que sí y lo que no? Buenas preguntas a las cuales deberíamos de contestar, mis queridos hermanos. Si queremos ser salvos, si nos colocamos gafas y nuestra verdad es suprema y no hay más, recuerden, Dios no se intromete en mi elección. Cosecharé lo que he creído, lo que he elegido, ¿verdad? Para contrarrestar su obra, la obra de Cristo, ¿verdad? Satanás y sus huestes combinaron sus fuerzas con los hombres malvados. Ups. Y por eso elegimos a Barrabás, ¿verdad? Porque teníamos la Biblia, el Evangelio, y nosotros sabíamos quién es Cristo, ¿verdad? ¿Para qué el Espíritu? Y cuando tú trates de entender qué pasó, porque hubo una manifestación satánica de todos aquellos presentes, porque no hay otra explicación para poder entender cómo eliges a un criminal antes que al hombre que sanó, resucitó, predicó, dio de comer, hizo tanto bien. ¿Cómo un pueblo escoge al enemigo en lugar del mensajero de Dios? Pero nosotros decimos, no, nosotros tenemos la Biblia nos revela toda la verdad y nosotros somos capaces de entender la verdad. Y por eso matamos al mensajero de Dios, al Mesías, ¿verdad? Y por eso matamos hoy al profeta enviado por Dios. Y por eso nos tapamos los oídos, los ojos, nos colocamos un velo para no sea, por si acaso, no entender a los mensajeros de Dios el grito de medianoche. Despertad, preparaos, viene Cristo, viene el novio, ¿verdad? Porque nosotros ya sabemos, no nos hace falta que nos lo explique nadie. Somos tan listos, tan preparados, que volveremos a matar al Mesías, ¿verdad? Y ya lo hicimos unas cuantas ocasiones. En fin, Satanás y sus huestes combinaron sus fuerzas con los hombres malvados y trataron de derrocar la obra de Cristo. Pero nosotros seguimos a Cristo, ¿verdad? A Satanás, ¿no? ¿Y los judíos qué decían? ¿No decían esto mismo? Ellos tienen la ley, Abraham, ellos siguen a Dios, adoran a Dios, ¿verdad? ¿Y a quién mataron? ¿Y nosotros hoy? ¿Qué tan seguros estamos, verdad? De lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo. Y trataron de derrocar la obra de Cristo. Pero los organismos celestiales, unidos en su gran cabeza, Cristo, avanzaron para hacer frente a la confederación del mal, y el mal y el error entraron en conflicto con la bondad y la verdad. ¿Y dónde se desarrolla esta guerra? En la tierra. Y más concretamente, este es el Armagedón. Aquí está. ¿Quién convence? ¿Quién convence? Y de momento,
tiene toda la pinta que este tren tan lleno de casi toda la humanidad vence. Aparente, ¿verdad? Aparentemente. El amor de Dios debía revelarse al mundo en la muerte de su Hijo amado. Crucificado en el Calvario por los pecados del mundo, por la separación del mundo, es como deberíamos de entender, ¿verdad? Crucificado en el Calvario por los pecados del mundo, por la separación que el mundo experimentaba de Dios. Es decir, nosotros crucificamos a Cristo por nuestra propia elección, porque no le conocimos, no le entendimos y lo matamos. Un hereje. Pero hoy estamos tan convencidos que tenemos clara la verdad. Tenemos clara nuestra elección. Lo entendemos todo. Perfectamente. Y que tan reciente y tan fresquito está nuestra historia 1888, ¿verdad? Cuando crucificamos de nuevo a Cristo. Palabras del Espíritu, profecías enviadas por el mismo Dios, ¿verdad? Pero qué memoria tan cortita tenemos, ¿verdad? Qué memoria tan cortita tenemos. Dice, debía presentar al mundo el Evangelio, que sería el poder de Dios para la salvación. Y cuando nos dice, debía presentar al mundo el Evangelio en realidad es la verdad de Dios. ¿Y qué es más concretamente la verdad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios desde las edades eternas? Que Él habita en todo ser creado. Por lo tanto, entendiendo esta verdad, la que el mismo Lucifer en Edén dijo que su espíritu en nosotros no es bueno, dice, Cristo debía presentar al mundo al Padre, la ley, el gobierno de Dios, su espíritu en nosotros, ¿verdad? El Evangelio. Fijaos lo que dice, que sería el poder de Dios para la salvación. Es decir, el Espíritu de Dios en nosotros es el poder de Dios para la salvación. Y nosotros nos atrevemos a predicar la justificación por la fe, pero sin hablar del poder de Dios. Cualquier otra cosa menos esto, ¿verdad? Esta no era una verdad nueva, dice. Pero a través de las tradiciones de los hombres se había oscurecido y las verdades originales, ¿cuáles eran las verdades originales? La misma creación. ¿Cómo fue creado Adán en el Edén? ¿Cómo fue creado el hombre en Edén? Claro, nosotros tratamos de entender la ley y un montón de reglas y de un montón de cosas, pero sin entender la creación. Sin entender cómo fue creado Adán para vivir, cuál era la ley para él, qué es lo que tenía que hacer Adán para vivir eternamente. Y nosotros nos vamos mucho después porque necesitamos otras cosas y no logramos entender la profunda realidad, ¿verdad? Pero a través de las tradiciones de los hombres, dice, interesante, ¿verdad? Se había oscurecido y las verdades originales, atentos lo que dice, porque por eso os nombro la creación. Dice, y las verdades originales, al separarse de su autor, ¿dónde nos invita a ir? Al Edén. ¿Dónde se separó el hombre de su autor, de su creador? En Edén, ¿verdad? ¿Y cuáles eran las verdades originales? En Edén. No después de Sinaí. Habían perdido su significado para el mundo. Y hoy también, porque por eso nos atrevemos a hablar de la justificación por la fe sin entender quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra tan importante y relevante. Porque hemos perdido de vista la creación, quién era Adán, cómo fue creado Adán. No queremos mirar el segundo Adán para entender qué vino a ser en verdad el segundo Adán, para poder entender las verdades originales de cuando nos separamos de nuestro autor, nuestro creador. ¿Entendéis lo que nos trata de decir? Y dice, habían perdido su significado para el mundo. Cuando vino Cristo, un torrente de luz iba a derramarse sobre las declaraciones de los patriarcas y los profetas. ¿Qué luz?
¿De qué estaban hablando? De esto mismo, pero no los entendimos, ni a ellos, ni a Cristo mismo, la misma manifestación de la ley, ¿verdad? No los entendimos. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos la verdad, ¿no? ¿Qué le reclamaban los fariseos a Cristo? Nosotros tenemos a Moisés, la ley, a Abraham, la verdad, nosotros adoramos al Padre, ¿no? ¿Era verdad? ¿O era lo que ellos creían, pero estaban tan lejos de la verdad, ¿verdad? Dice, cuando vino Cristo, un torrente de luz iba a derramarse sobre las declaraciones de los patriarcas y los profetas. A través de esta revelación, las obligaciones descuidadas debían ser retomadas. La obediencia iba a ocupar el lugar de la rebelión. Y la verdad obraría una transformación del carácter en todos los que la recibieran. La verdad, ¿cómo venía la verdad? A través de Cristo, ¿cómo? A través del Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, dice, la verdad obraría, el Espíritu obraría una transformación del carácter en todos los que la recibieran, esta verdad. Dice, el gran sacrificio expiatorio debía ser la verdad central y suprema. Entender por qué murió Cristo. Pero ¿qué nos dijo antes? Que Satanás nos escondió esto. Se sentó en este trono y nos engaña. Nos dirige la dirección en otras partes y no tratamos de entender qué es el sacrificio expiatorio. Ahí donde Adán nos separó de Dios, Cristo vino a unirnos. Esta es la expiación, a unir al hombre con Dios. La naturaleza humana con la naturaleza divina. De esto trata de hablarnos una y otra vez. ¿Pero le entendemos? ¿Verdad? El gran sacrificio expiatorio debía ser la verdad central y suprema, en torno a la cual debían agruparse todas las demás verdades. Y ahora podemos entender qué significa Cristo nuestra justicia, el último mensaje entregado al pueblo de Dios. ¿Ahora entendemos? Y Cristo mismo vino al mundo para llevar esta verdad a sus súbditos rebeldes, separados de Dios. ¿Cuál verdad vino a revelar Cristo? Que teniendo el Espíritu, nosotros podemos obedecer. Pero me parece que no lo entendimos. Nos gustó más Barrabás, su verdad. Otra vez, el árbol del conocimiento. Y nos separamos del árbol de la vida. Antes de la venida de Cristo se habían enviado profetas y se había entregado un mensaje tras otro al pueblo de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios una y otra vez con estos profetas, estos mensajeros? Pero habían golpeado a uno y apedreado a otro. Y al final, el padre amoroso dijo, reverenciarán a mi hijo, a Cristo, ¿verdad? Pero cuando llegó con el mensaje del amor divino, del Espíritu divino, que su Espíritu en nosotros es todo lo que necesitamos, dice, sus corazones se habían endurecido tanto por su rechazo a la luz, a la verdad, al mensaje, su resistencia se había vuelto tan obstinada que dijeron, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su herencia. ¿Quién decía esto? El mismo Satanás. ¿A quién creímos de nuevo? La demostración. Elegimos a Barrabás y matamos al heredero. ¿Entendimos esto? No. ¿En 1888 lo entendimos? Tampoco. ¿Y hoy? ¿Por qué se salva solo un grupo pequeño? Porque creemos tener la verdad. El error de toda la historia. La obra de rechazo de la luz, del Espíritu. ¿Quién es la luz? ¿Con qué estaba arropado Adán en Edén?
con un manto de luz, una ropa de luz, ¿verdad? La gloria de Dios. La obra de rechazo de la luz, de la gloria de Dios, del Espíritu de Dios, iba a desembocar en el asesinato de su Señor. ¿Qué hicimos? ¿Por qué murió Cristo? Porque nosotros lo matamos, lo asesinamos. Dios el Padre nos envió a su Hijo, el mensajero de la luz, y lo matamos. Nosotros, sí, yo mismo. Entre los enemigos más diligentes de Jesús estaban los escribas y fariseos, el liderazgo del pueblo, los entendidos. Estaban dispuestos a dar falso testimonio, me pregunto por qué. ¿Qué temían perder? ¿Qué no querían perder? Y en su ceguera, no tenía la ley, no tenían lo escrito está, y ciegos. Incluso pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. ¿Y qué creemos que estamos haciendo hoy? Esto mismo, nos atrevemos incluso a decir, no, si el Espíritu profecía, como que no, ¿verdad? No, si la sierva no reveló toda la verdad, como si hubiese revelado la verdad de ella misma, ¿no? No fue Dios la que le dijo, tú escribe, yo te cuento, tú escribe, para que este pueblo no se pierda. Y este pueblo dice, no, si no reveló toda la verdad. No, reveló solamente algunas cosas, otras cosas no. Porque claro, ella reveló lo que le dio la gana, ¿verdad? Lo que ella quería y lo que no quería, pues no reveló. ¿Cuál es el Cristo que nosotros conocemos? Son preguntas fundamentales, mis queridos, que no queremos negar. Estamos agarrados a nuestra verdad y no las soltamos con el precio de nuestra vida. Anteayer mi hermano me dice, oye, vente para Rumanía para visitar a nuestra madre, ¿verdad? Y no puedo ir a Rumanía porque me pide que tome el medicamento, ¿verdad? Y le dije a mi hermano que está en Inglaterra, ¿verdad? Le dije, querido hermano, os amo con toda mi alma. Pero si tú me pides que yo tenga que pagar un precio que no puedo pagar, no quiero pagar, no quiero traicionar a mi Señor, yo te diré, y de hecho he hablado con mi madre y yo le he explicado, mi madre también es de fe, yo le he explicado las razones. Y aunque le duele en el alma porque me quiere ver, son muchos años que no me ve y yo tampoco a ella. Hablamos frecuentemente, ¿verdad? Pero no nos vemos, no nos abrazamos, ¿verdad? No compartimos calor. Y le dije a mi hermano, querido, os quiero ver, lo deseo con toda mi alma, pero no a cualquier precio. Yo no voy a crucificar a Cristo. No voy a vender tan barato a mi Cristo, mi alma, porque yo no me pertenezco. Yo soy de Él. A Él quiero seguir, aunque me duela el alma. ¿O es que a Cristo no le dolía el alma de su propia madre y de su propia familia? Entiendan bien al Cristo que seguimos, porque no conocemos al verdadero Cristo. Él no vendió a su Padre por un amor terrenal. Él prefirió el amor eterno, sabiendo que los suyos, aceptándole, vivirán. Y este es el verdadero amor, ¿verdad? Este es el verdadero amor. A este Cristo necesitamos nosotros conocer, no un otro Cristo hipócrita que nos vende un montón de mentiras. Y le creímos, una y otra vez le creímos. Aunque no nos gusta reconocer esta realidad, pero por los frutos
los reconoce, o nos reconoceremos y los reconoceremos, ¿verdad? La obra de rechazo de la luz iba a desembocar en el asesinato de su Señor. ¿Y qué es lo que nos trata de decir? Que si hubiésemos aceptado la luz, no le hubiésemos matado. Ahora yo pregunto, si Cristo, que no había cometido pecado, hubiese vivido en medio de nosotros eternamente, ¿qué hubiese pasado? Por fin habíamos entendido una realidad suprema, lo que nos dijo antes, y hubiésemos aceptado que su Espíritu habita en nosotros, ¿qué hubiese pasado? ¿Hubiésemos necesitado más de 2000 años de historia? O sea, otros 2000 años de historia. ¿Sí? ¿Eso es lo que creemos? Ayer le hablé a este líder de iglesia de Sinaí y le dije, si hubiésemos entendido lo que Dios quiso hacer en Sinaí, no había necesidad de tanta historia. Y me dijo, mándame texto donde dice esto. Pero no dijiste que eres leído. ¿Y yo de dónde lo entendí? ¿Cristo de dónde entendió su ministerio? De los Cristos está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace diferencia entre yo y tú? ¿Por qué yo entendí una realidad y tú no puedes? El Espíritu. ¿Os dais cuenta? ¿Dónde está la diferencia? La obra de rechazo de la luz iba a desembocar en el asesinato de su Señor. Entre los enemigos más diligentes de Jesús estaban los escribas y fariseos, estaban dispuestos a dar falso testimonio, estaban conscientes de lo que estaban haciendo, estaban dispuestos a dar falso testimonio, y en su ceguera incluso pensaban que estaban haciendo un servicio a Dios. Y hoy creemos lo mismo. Sí, otras circunstancias, pero la prueba es la misma. Jesús recorrió toda la tierra de Canaán y realizó obras poderosas en Corazín, Betsaida y Cafarnaúm. Pero a pesar de todas sus obras poderosas, fijaos, ¿dónde está la ceguera? A pesar de todas sus obras poderosas en estas ciudades, no creyeron en él. Fijaos, la gran masa del pueblo quería escuchar y escuchaba al gran maestro y se habría posicionado con él. Si no hubiera sido por la contraofensiva de los escribas y fariseos, me pregunto, ¿esto estará pasando hoy? ¿Hay una contraofensiva del liderazgo contra la verdad? Es increíble, queridos. Es increíble que esto sea así. Primero, está escrito. Segundo, abran los ojos, la mente, traten de entender y no se dejen engañar. La historia se repite. Este espíritu todavía está por ahí, este espíritu extraño, todavía sabe cómo engañarnos y lo está consiguiendo. Si no hubiera sido por la contraofensiva de los escribas y fariseos y de los que se sentaban en la cátedra de Moisés, las escuelas de teología, ¿verdad? Pero los sacerdotes y maestros, llenos de intenso odio y prejuicios irracionales, dijo, como si no fueran ellos mismos, ¿verdad? Poseídos, ¿no? Hicieron todo lo posible para que sus palabras y obras no tuvieran efecto. ¿Y hoy? Vieron el fruto de su doctrina y los resultados de su obra, pero cuando agotaron todas sus objeciones, pidieron una señal de su autoridad. ¿Cómo se manifiesta la ceguera espiritual? ¿Qué ocurre cuando el espíritu que tenemos no es el que tiene que ser? ¿Entendéis la sutileza de esta obra? Las lecciones que Jesús enseñó, la obra que realizó, dieron una evidencia incontestable de que era el Hijo de Dios. Incontestable de que era el Hijo de Dios. Se dieron abundantes pruebas del carácter más concluyente. Pero cerraron sus ojos para no ver
y sus oídos para no oír, y se negaron a escuchar sus llamamientos. Una elección, ¿verdad? ¿Y puede Dios hacer algo cuando el hombre elige? No, no. Se nos dio la segunda oportunidad. Si de nuevo elegimos mal, se acabó. Qué tristeza trae el corazón cuando leemos que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Tuvo que dejar a los suyos e ir de ciudad en ciudad y de lugar en lugar para preservar su vida. Fíjate tú, este espíritu que tenemos lo hubiese matado mucho antes. Tuvo que huir para poder terminar su obra, ¿verdad? De lugar en lugar para preservar su vida hasta que su obra estuviera terminada. Porque por nosotros si fuera lo hubiesen matado mucho antes. Leemos que anduvo en Galilea porque no quiso andar en la judería porque los judíos procuraban matarlo. Su pueblo escogido. ¿Y hoy? ¿Qué hizo la última generación en 1888? Lo mataron. ¿Qué hicimos en 1950? Lo volvimos a matar. ¿Qué haremos hoy? ¿Seguimos empeñados en tener las gafas de caballo y no ver más que lo mío? Yo tengo la verdad y ya está. Cuidado con lo que elegimos, porque Dios no puede revertir lo que yo en libertad he decidido. En cierta ocasión, el pueblo se acercó a los sacerdotes y les preguntó. Interesante, queridos, interesante. Fijaos aquí cómo se manifiesta la ceguera, ¿verdad? Porque aquí está señalando a aquellos que decían que tienen la verdad, que son los maestros del pueblo, y que tienen claro quién es Mesías y cómo se manifestará, ¿verdad? Fijaos, dice, en cierta ocasión el pueblo se acercó a los sacerdotes, a sus líderes, ¿verdad? Y les preguntó, cuando venga Cristo, ¿hará más milagros que estos que ha hecho este hombre? Qué tremendo, ¿verdad? ¿A quién se revela Dios? ¿Os dais cuenta? El pueblo entiende lo que supuestamente el liderazgo ni lo ve, ni lo huelen. Dice, y tan enfurecidos estaban los fariseos ante la evidente convicción del pueblo, que se había instalado en el pueblo, que inmediatamente enviaron oficiales para arrestarlo. ¿Cuál era el espíritu que tenían? ¿Podría pasar hoy? Necesitamos abrir los ojos, queridos. Una lección para nuestros días. No es una verdad nueva. Es tan antigua. Pero el pueblo de Dios de hoy no quiere ver. Porque cree saber. ¿Verdad? Y no hacemos más que rechazar a Cristo una y otra vez. No hay manera de despertar. Y luego nos resulta increíble que solamente un pequeño grupo se salvará al final del tiempo, glorificará a Dios, entenderá esta verdad. Nos resulta increíble que no tenemos a Cristo, que estamos adorando a un falso Cristo, ¿verdad? Y no queremos entender cómo se manifiesta esta dichosa ceguera. Mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, revelación tras revelación. Dice, tiene la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje de la iglesia de la Odisea? Tú crees saber, pero no sabes. Eres ciego, desventurado, desnudo. Y tú crees que con tu Biblia ya lo tienes claro. Qué tremendo engaño, ¿verdad? Qué tremendo engaño.
Estaba enseñando a la gente y sanando a los enfermos, y cuando los oficiales llegaron al sonido de la melodía de su voz y escucharon sus palabras llenas de gracia, se quedaron como hombres embelesados y se olvidaron de cuál había sido su misión, que tenían que arrestarlo, ¿verdad? Por muy endurecidos que estuvieran sus corazones, se derritieron bajo sus palabras de verdad y compasión. Ahora pregunto yo, ¿a qué Cristo adoramos nosotros? ¿A qué Cristo escuchamos nosotros? ¿A qué Cristo seguimos nosotros? Porque en la presencia del verdadero Cristo, fijaos lo que ocurre. Por muy endurecidos que estuvieran sus corazones, porque venían a arrestarlo, ¿verdad? Tenían un mandato firme y claro, y si hubiesen desobedecido este mandato, no olvidad, la pedazza era el castigo era capital, con sus vidas, ¿eh? Hay que entender históricamente qué es lo que pasaba entonces, ¿no? Fijaos, por muy endurecidos que estuvieran sus corazones, se derritieron bajo sus palabras de verdad y compasión. ¿Y nosotros por qué no experimentamos eso? ¿Por qué no logramos experimentar esa transformación cuando conocemos al auténtico Cristo? ¿Os dais cuenta? Y cuando los jefes de los sacerdotes y los fariseos preguntaron, ¿por qué no le habéis traído? Respondieron, nunca nadie habló como este hombre. Fascinados totalmente en la presencia de Cristo. ¿Y a nosotros qué nos pasa? Que no logramos entender a este Cristo. Entonces le respondieron los fariseos, ¿también vosotros estáis engañados? Qué contraste, ¿verdad? Los que supuestamente tienen la verdad son ciegos, sordos, no ven, no entienden, nada. Pero todo aquel que está dispuesto a acercarse a Cristo, sí verá, sí entenderá, sí le conocerá. Se unirá a él, ¿verdad? Porque ¿qué hicieron esta gente? ¿También vosotros estáis engañados? ¿También vosotros os habéis unido a él? ¿Ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? Qué buen argumento, ¿no? ¿Quién lo utiliza? ¿Quién señala de qué lado están? Ellos mismos señalan de qué lado están, ¿verdad? Ellos mismos. ¿Ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? ¿No hubiese sido mucho mejor compararlo con lo escrito está? ¿Cuál fue el espejo que trataron de colocar ante la gente? Ellos eran el espejo. Si nosotros no lo reconocemos, ¿cómo es que lo reconozcáis vosotros? Y fijaos lo que dice. Pero este pueblo que no conoce la ley está maldito. El pueblo que no conoce la ley está maldito. Qué raro, ¿verdad? No ver. Y teniendo la verdad, ¿verdad? Teniendo el Evangelio, porque eso es lo que reclamaban una y otra vez. Nosotros tenemos la Biblia. Y nosotros con la Biblia somos capaces de reconocer al verdadero Cristo. Y nosotros con la Biblia y con el Espíritu y profecía hacemos lo que nos da la gana. Porque si conoceríamos a este Cristo, al auténtico Cristo, no nos atreveríamos de hacer lo que estamos haciendo. Los fariseos acusaban al pueblo de ignorancia de las profecías. Ahora pregunto yo, ¿y cuál era el deber de los fariseos? ¿No era el deber de enseñar al pueblo? ¿Y ahora qué es lo que dicen ellos? Que el pueblo es ignorante. ¿Por qué?
Que no han cumplido su deber. Que no le han explicado al pueblo las profecías. Y luego, ¿a quién acusan ellos? Al pueblo. Contradicción, ¿verdad? Los que deberían de haber enseñado al pueblo acusan al pueblo de ignorancia. ¿Y cuál ha sido vuestro trabajo? ¿Por qué el pueblo está en ignorancia? Y sin embargo, dice, eran ellos mismos los que ignoraban voluntariamente. Esto tiene una importancia tremenda porque esto implica elección. Eran ellos mismos los que ignoraban voluntariamente que Jesús cumplía en su vida, obras y carácter todas las especificaciones de las Escrituras. ¿Y con quién medían ellos a Cristo? Con ellos mismos. ¿Ha reconocido alguien a algún jefe de los fariseos, algún iluminado? No. ¿Y con quién tenía que compararlo? Con las Escrituras. Pero voluntariamente ignoraban que Jesús cumplía en su vida, obras y carácter todas las especificaciones de las Escrituras. ¿Podríamos nosotros hoy reconocer quién es enviado por Dios? ¿Quién es el mensajero de Dios? Claro que sí. Comparando con lo escrito está. Pero nosotros quitamos espíritu, profecía, o seleccionamos aquello sí, aquello no, como si fuéramos Dios, ¿verdad? Nosotros estamos en la mente de Dios y nosotros sabemos a quién envía, a quién no envía, qué es la verdad, cuál es la falsedad, dónde está el error. Nosotros tenemos esa potestad, ¿verdad? ¿Quién es este espíritu? Que nos manejan a su antojo. ¿Cuál es? Que no somos capaces de entender y conocer al auténtico Cristo. No faltaban pruebas de su condición de Mesías, ni había poca luz respecto a sus pretensiones divinas. Pero no querían creer y permitían que los prejuicios cegaran sus ojos. ¿Será que es eso que nos pasa hoy? Ayer traté de decirle al líder, ¿cómo es que nosotros tenemos, tanto yo como él, la misma verdad? ¿Y cómo es que él habla de la justificación por la fe sin mencionar el Espíritu Santo casi en ningún momento? Y yo le decía, la clave es la obra del Espíritu Santo, de Cristo mismo. ¿No tenemos tú y yo la misma Biblia? ¿Cómo es que yo entiendo y te digo lo que entiendo y difícilmente te puedes negar porque está escrito? Y tú tratas de explicar la justificación por la fe, pero no mencionar el mecanismo, la clave. Pero no querían creer y permitían que los prejuicios cegaran sus ojos. ¡Qué tremendo! ¿Qué son los prejuicios? Las gafas. Sin nuestras gafas, no queremos ver la verdad. Pero ¿qué pasaría si nos quitaríamos las gafas, verdad? Y de repente tendríamos una visión muchísimo más amplia para poder conocer a nuestro Cristo, el auténtico, ¿verdad? El varón de dolores, que llevó nuestros dolores y cargó con nuestras penas, que fue magullado por nuestras iniquidades y herido por nuestras transgresiones, y por cuyas llagas fuimos curados, no tenían efecto, forma ni atractivo para los judíos. ¿Y los mensajeros que envía Dios serán distintos? ¿Los aceptará el pueblo? ¿Entenderá de dónde viene el mensaje? ¿Escuchamos a la sierva? ¿Entendimos a John C. Wagoner? ¿Tratamos de entender a Wieland y Short en 1950? ¿Escucharemos
el grito de medianoche. Hoy, Cristo viene. Prepárense. Llenen la lámpara del Espíritu. Y sin embargo, era el Mesías predicho que iba a brillar gloriosamente ante los antiguos para reinar de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Como vino en su humillación a nuestra tierra, no había ejércitos conquistadores visibles a los ojos mortales, y los judíos incrédulos decidieron que no podía ser el ilustre rey que esperaban, ya que no había ningún despliegue exterior. Pero ¿dónde fue el error, queridos? Que con sus gafas limitadas a su historia reciente, que estaban bajo el yugo romano, ellos estaban esperando un conquistador, pero ¿qué perdieron de vista? La creación y toda su historia de error y fracaso. Y que ellos decían que ellos son el pueblo de Dios, escogido, que ellos están en la gloria de Dios. ¿Cuál sería nuestro error? Más de lo mismo, queridos. Tú le hablas a la gente de qué pasó en 1844, qué pasó en 1888, qué pasó en 1950, qué pasa hoy, y se niegan a creer debido a sus prejuicios. Y los maestros dirán, ignorantes de las profecías, mientras el pueblo les escucha, embobados. Y en verdad, desconocen al auténtico Cristo porque no se acercan a la verdad, al auténtico Cristo, para conocerlo, para unirse a Él. Y creen cualquier tontería que este espíritu extraño suelta. ¿Y por qué los habitantes de Corazín, Betsaida, Cafarnaúm y Jerusalén rechazaron al Señor de la vida y la gloria? ¿Por qué mantenían una continua controversia con Él? Porque los que decían creer y enseñar la palabra de Dios interpretaban sus palabras de acuerdo con sus propias opiniones preconcebidas, para que la palabra de Dios pareciera armonizar con las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Pareciera. ¿Quién murió en la cruz? ¿Un Dios? ¿Y cómo muere Dios? Pregúntenle. Os dirán que el pecado mató a Dios. ¿Cómo nos han bobado este espíritu extraño, verdad? Creer lo increíble. Creer lo increíble. El pecado en la presencia de Dios se destruye. Pero en la cruz el pecado mató a Dios. Qué locura, ¿no? ¿Qué espíritu tenemos? ¿A qué Cristo adoramos? Y sobre todo, ¿a quién seguimos? Porque los que decían creer y enseñar la palabra de Dios interpretaban sus palabras de acuerdo con sus propias opiniones preconcebidas, para que la palabra de Dios pareciera armonizar con las tradiciones y los mandamientos de los hombres, ¿verdad? Ello se debía a que el pueblo no veía la necesidad de escudriñar las escrituras por sí mismo, de comparar escritura con escritura para conocer la verdad. Les bastaba que el fin de semana vamos, nos cuenta la historia, nos vamos para casa, nosotros somos cristianos salvos. Pero no nos damos cuenta que estamos en este tren de lujo, ¿verdad? Con un evangelio de lujo de fin de semana. Y nosotros creemos conocer a Cristo, pero el Cristo que conduce el tren
uno guapo, bien presentable, con palabras elegantes. Una de las cosas que me decía ayer era que no soy muy elegante en mi forma de expresar. Pues el jefe de este tren es muy elegante. Presenta títulos, doctorados, todo lo que quieras. ¿Verdad? Los mensajeros de Dios pues son simples. Pescadores y gente simple, ¿verdad? No son muy elegantes, por eso les sigue poca gente en realidad. Y los matamos también a ellos, ¿verdad? Dieron crédito a lo que enseñaban los sacerdotes y los fariseos, en lugar de buscar el verdadero significado de la palabra de Dios por sí mismo, y atentos aquí lo que resalta, en lugar de buscar el verdadero significado de la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos tantas iglesias, tantos entendimientos, tantas justificaciones por la fe? En lugar de usar la razón y el juicio que Dios les había dado, esto, cuando no utilizamos nuestro cerebro, que sepáis que esto es una negación de Dios, del poder de Dios, ¿verdad? Que Dios nos capacita para poder entender su verdad si es que queremos entenderla, ¿verdad? La verdad. En lugar de usar la razón y el juicio que Dios les había dado para que pudieran entender, colocaron a los sacerdotes y a los gobernantes donde deberían haber colocado a Dios y rechazaron la verdad de Dios para poder mantener su propia tradición. Oye, no destruyas la iglesia. Ni se te ocurra. La iglesia tiene razón. Ella es nuestro Dios. Colocaron a los sacerdotes y a los gobernantes donde deberían haber colocado a Dios y rechazaron la verdad de Dios para poder mantener su propia tradición y estar unidos en estas iglesias. Da igual lo que dice, da igual la justificación por la fe que nos cuenta, da igual. Nosotros vamos a la iglesia. Hay que seguir la tradición, ¿verdad? La verdad, bueno, esto es relativo. No todo es verdad, algunas cosas sí, otras no. Nosotros tenemos potestad por decidir o para decidir que sí y que no. Porque nosotros somos dioses, ¿verdad? Tomemos una lección del error del pueblo judío y no nos encontremos cometiendo un error similar. Espero, mis queridos hermanos, que esta sea una buena lección y que deberíamos de tomarnos tiempo para reflexionar. ¿Qué creemos? ¿A quién seguimos? ¿Por qué la verdad revelada en todo su significado, profundidad, en toda su revelación, está en tal contraste con la verdad conocida, proclamada por el liderazgo y por la iglesia? Espero, mis queridos hermanos, que permitamos al Espíritu de Dios que abra nuestras mentes, que nos permita que nos hagamos preguntas fundamentales sin miedo, y que tratemos de buscar la verdad. Y mi consejo es, no traten de entender la verdad sin el Espíritu, porque no la entenderéis, queridos. Espero que esta reflexión nos pueda ayudar. Le ruego a nuestro Dios que abra nuestra mente y que nos dé el verdadero entendimiento. Necesitamos esta verdad, porque no queda más tiempo, queridos. Espero que os haya servido esta reflexión. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender y aceptar y después proclamar su verdad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día, que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.